A continuación voy a hablarles de una problemática que ha sido de gran relevancia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y seguirá teniendo importancia 27 años a partir del presente: la resistencia antimicrobiana, una crisis global y también llamada la pandemia silenciosa. Desde el descubrimiento y el subsecuente uso de los antimicrobianos se ha podido controlar las enfermedades infecciosas de alta mortalidad y alta morbilidad. Sin embargo, el surgimiento de microorganismos resistentes a los tratamientos suponen también una amenaza para la salud global y también para el desarrollo sostenible. Desde el descubrimiento de los antimicrobianos a mediados del siglo XX, se ha podido controlar la tasa de mortalidad asociada a enfermedades bacterianas desde un 50 a un 15%. Pero ¿hasta qué punto es grave el problema? Según un estudio realizado en el año 2019, más de 1.2 millones de personas murieron a causa de enfermedades bacterianas resistentes a los tratamientos con antibióticos. Esto es equivalente a más de 3.500 muertes diarias. De no resolverse este problema, se prevén más de 10 millones de muertes para el año 2050, lo que hace que los científicos describan a la resistencia antimicrobiana como un gran desafío para la humanidad. Fíjense lo interesante que es el impacto que tiene esta crisis en la actualidad y que va a tener en un futuro. De ser posible, quiero que tanto los estudiantes de enfermería como los profesionales de la salud aquí presentes se planteen las siguientes preguntas. ¿Alguna vez han realizado alguna acción que evite la prevalencia de esta crisis en la actualidad? ¿O han fomentado el conocimiento y el aprendizaje acerca del correcto uso de los antibióticos en la población en general? Es importante indagar en ello. Volviendo al tema que nos ocupa, se realizó el mismo informe calculó de manera general que la misma resistencia antimicrobiana jugó un papel importante en enfermedades asociadas a más de 5 millones de muertes en el año 2019, de las cuales 1.27 millones fueron atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Por otro lado, los países más pobres serían los más afectados. Sin embargo, la resistencia antimicrobiana es una crisis global que afectaría incluso a América Latina. Otro análisis publicado en la revista médica The Lancet determinó que la resistencia antimicrobiana es la principal causa de muerte a nivel mundial en la actualidad, por encima de las de VIH, SIDA y la malaria, que fueron responsables de más de 860.000 muertes y 640.000 muertes respectivamente. Momentos históricos más destacables versus la situación actual. En el año 1928, el científico británico Alexander Fleming, luego de haber llegado a sus vacaciones estiviales, comenzó con la clasificación de placas de Petri, que tenían cultivos de Staphylococcus. Específicamente en una de las placas pudo visualizar el crecimiento de una mancha de moho, específicamente el crecimiento de una cepa de Penicillium notatum. Alrededor de esta mancha de moho pudo visualizar una sustancia que tenía propiedades antimicrobianas, la cual posteriormente sería llamada penicilina, uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. En el año 1939, el bioquímico alemán Ernest Chain y también el patólogo australiano Howard Florey influyeron en la producción y desarrollo en masa de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial, que normalmente era utilizada para las heridas cutáneas de los soldados heridos. En el año 1940, Edward Abraham y Chain publicaron las primeras observaciones de poblaciones bacterianas que comenzaron a generar resistencia a la penicilina. Tal es el caso de la Escherichia coli, que se descubrió que podía generar una especie de sustancia que inhibía y bloqueaba el efecto del antibiótico. Ahora bien, con respecto a la problemática actual, eso lo veremos a continuación. La mayor cantidad de muertes se registró en la región central de América Latina, conformada por México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Colombia, con una totalidad de 28.000 muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana y más de 109.000 muertes relacionadas con la resistencia antimicrobiana. Con respecto a los países de la región andina, conformados por Bolivia y Perú, se registró una tasa de mortalidad del 11% relacionada con la resistencia antimicrobiana. Aunado a esto, la científica investigadora de la Universidad de Oxford, especialista en enfermedades bacterianas y resistencia antimicrobiana, Gisela Robles Aguilar, señaló para BBC Mundo que el principal organismo responsable de la mayor cantidad de muertes en la región andina fue la Escherichia coli. Aproximadamente 1 de cada 6 muertes
atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Por otro lado, la misma investigadora señaló que otro microorganismo que se encuentra bajo vigilancia en la región latinoamericana fue la Staphylococcus aureus, que se sabe que fue responsable de 15.300 muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana, producto de septicemias adquiridas en hospitales. En el año 1919 se realizó un estudio en 204 países en los que se determinó que la mayoría de los casos de resistencia antimicrobiana se determinó en pacientes que padecían de enfermedades bacterianas del tracto respiratorio inferior, como la neumonía, y septicemias adquiridas en hospitales. Aunado a esto, el propio informe registró que la Staphylococcus aureus, que comenzó a generar resistencia a la meticilina y a la penicilina, fue potencialmente mortal. Con respecto a la tasa de mortalidad en esta región, el mayor número de muertes se registró en la región de África subsahariana y el sur de Asia, con una cantidad de 24 muertes por cada 100.000 habitantes y 22 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente, atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Buenos días. Para dar continuidad con la ponencia, primero haremos un breve repaso. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Es cuando un microorganismo, bien sea virus, hongo, parásito o en este caso, sobre el cual estamos haciendo énfasis, las bacterias, adquiere la capacidad de resistirse a los efectos de un antimicrobiano. En el caso de las bacterias estaríamos hablando de los antibióticos. Decimos que una bacteria es sensible a un antibiótico cuando el antibiótico es efectivo contra esta. Sin embargo, cuando se requieren cantidades mayores a las que el antibiótico puede alcanzar, dado a que la bacteria no lo permite, decimos que existe resistencia por parte de la bacteria. Muy bien. Tal vez alguien se pregunta, ¿qué han dicho las autoridades pertinentes sobre este asunto? Muy bien. La Organización Mundial de la Salud emitió en el año 2020 un informe donde se vieron involucrados hasta 87 países y se demostró que hay un aumento de la resistencia a los antimicrobianos por parte de bacterias causantes de septicemias potencialmente mortales a nivel intrahospitalario. De igual manera, en bacterias que ocasionan infecciones comunes en la población. Sin embargo, recordemos que para el año 2020, cuando fue declarada la emergencia por la pandemia a causa del COVID-19, los países tuvieron que modificar no solamente el uso de recursos, modificar medidas sanitarias, sino que también los reportes epidemiológicos y la estadística daba principal relevancia a todo lo relacionado con el COVID-19. De esa forma, momentáneamente se hizo a un lado la importancia que tiene la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su uso sí ha llevado un estudio continuo desde el año 2017, donde se han visto involucrados hasta 127 países cuya población equivale a un 72% de la población mundial. Las cifras arrojadas han sido las siguientes, tomando en cuenta también la cobertura de pruebas analíticas que se disponen en cada país. Aumento de la resistencia a los antibióticos hasta en un 50% en bacterias causantes de septicemias mortales a nivel intrahospitalario, como es el caso de la Klebsiella pneumoniae o la Acinetobacter, las cuales han requerido tratamientos con antibióticos de último recurso, es decir, carbapenémicos. Sin embargo, un 8% de las infecciones asociadas a Klebsiella pneumoniae se mostraron resistentes, lo que significa que hay un aumento de la tasa de mortalidad por infecciones para las cuales no existe ningún tipo de tratamiento. En cuanto a las infecciones comunes en la población, tenemos las cepas aisladas de Neisseria gonorrhoeae, causantes de la gonorrea, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en la población, que se ha visto resistente hasta en un 60% a los antibióticos administrados por vía oral para tratamiento de tipo ambulatorio, es decir, cuando el paciente consume el tratamiento en su hogar. Un claro ejemplo de esto sería la ciprofloxacina. En cuanto a la Escherichia coli, microorganismo causante de la mayoría de infecciones del tracto urinario, se mostró resistente hasta en un 20% a antibióticos de primera línea, como sería la ampicilina o el cotrimaxol, incluso antibióticos de segunda línea, como serían las fluoroquinolonas. Muy bien, ¿cómo ocurre la resistencia
a los antimicrobianos por parte de las bacterias. Esta se puede dar de dos maneras. Tenemos la natural, que es cuando el antimicrobiano no tiene ningún tipo de afinidad por el microorganismo. Y tenemos la adquirida, que puede ser a través de mutaciones o a través del intercambio de información genética entre las bacterias. Las bacterias, al ser organismos unicelulares, se mantienen en constante replicación y su ADN al momento de dividirse puede sufrir mutaciones. Estas en algunos casos suelen ser inútiles y ocasionan la misma muerte de la bacteria. Sin embargo, hay otros casos donde sí le van a brindar oportunidad de ser resistente a los antimicrobianos. Veamos cómo se dan. Lo primero es la transferencia horizontal de genes. Es cuando hay contacto entre las dos bacterias. Va a haber intercambio de información genética, lo que va a permitir no solamente la variabilidad genética, sino también la evolución bacteriana, permitiéndole al microorganismo adaptarse al medio en donde ésta se encuentra. Se puede dar de tres maneras. Tenemos la conjunción, donde podemos ver en la imagen los plasmidios, pequeños empaques que contienen información genética, los cuales transitan libremente dentro de la célula, van a ser transmitidas de una a otra a través de un peeling sexual. Se puede dar también a través de la transducción, donde un virus va a infectar a la bacteria, al cual denominamos bacteriófago, va a poseer un gen y al momento de este virus tener un nuevo huésped, es decir, otra bacteria, esta podrá hacer uso de la información genética. También tenemos la transformación. Cuando una bacteria muere, puede dejar su material genético en el ambiente y otra bacteria puede hacer uso de esta información genética. Tenemos las enzimas hidrolíticas. Las bacterias tienen la propiedad de producir enzimas que van a hidrolizar el antimicrobiano. ¿Qué queremos decir? Van a modificar su estructura. Específicamente van a romper los enlaces que mantienen unidos los iones que constituyen esta molécula. De esta forma, al ser alterada la estructura de la molécula, el antimicrobiano no va a poder ejercer su acción, por lo que tenemos una resistencia. La modificación del sitio activo. Todos los antibióticos tienen un punto diana, tienen un mecanismo de acción. Cuando hay un intercambio en algún tipo de aminoácido por parte de la bacteria, el antimicrobiano no va a tener dónde actuar, por lo que decimos que se adquiere resistencia. Disminución de la permeabilidad de la pared celular. En este caso tenemos una disminución de la expresión de porinas en la membrana que rodea la bacteria. Esta disminución puede ser tanto en cantidad como en tamaño. De esta forma, el antimicrobiano no puede alcanzar las concentraciones necesarias para poder ejercer su efecto. Tenemos las bombas de flujo. Como podemos ver en la siguiente animación, en muchos casos el antibiótico sí puede entrar a la bacteria. Sin embargo, esta también tiene la capacidad de expulsarlas hacia el exterior. No hay modificación del sitio activo, no hay modificación del antibiótico, simplemente su eliminación y este no puede alcanzar las concentraciones necesarias. Nos preguntamos, ¿qué está pasando en la población que está ocurriendo este fenómeno? Muy bien, lo primero es el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos, el uso indiscriminado. Esas personas que en muchos casos tienen infecciones a nivel respiratorio y sin saber si son viral o bacteriana hacen consumo de los antibióticos. Muchas veces también se realizan ciclos incompletos o se consume el antibiótico en dosis inadecuadas. De igual manera también cuando existen casos de falta de conocimiento por parte del personal médico al momento de recetar los antibióticos. Falta de acceso a aguas tratadas, saneamiento e higiene. El agua es un medio perfecto para que puedan sobrevivir muchas bacterias y estas pueden intercambiar la información genética entre sí y desarrollar resistencia. Al realizar el aseo de las superficies con aguas contaminadas o ingerir agua que no es potable, podemos estar también ingiriendo y propagando bacterias que ya tienen la resistencia. Medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades. Esto está relacionado más que todo con lo que es la parte sanitaria de cada país. Las explotaciones agrícolas. No es un secreto que tanto en la agricultura como en la ganadería se utilizan químicos los cuales contienen antibióticos para prevenir la contaminación de estos. Sin embargo, esto favorece a que hayan residuos de antibióticos en el ambiente. Las bacterias pueden hacerse resistentes a estos e intercambiar la información genética entre sí. Está relacionada a la agricultura al desarrollo de las que se han conocido como superbacterias. Estas pueden ser transmitidas a los humanos al momento de alimentarse con comidas cuyos alimentos son de origen animal o tener contacto directo con los mismos animales. El acceso deficiente a insumos clínicos.
Aquí se ve muy importante lo que es la situación económica de cada país, donde muchos países no tienen recursos para hacer una buena distribución de los medicamentos. Muchos sitios, no en todos los lugares, se realizan estudios microbiológicos para poder determinar cuál es el microorganismo causante de la infección, por lo que los médicos deben guiarse como por la clínica, el sitio de la infección y, basado en su conocimiento y a su experiencia, en algunos casos recetar antibióticos sin tener conocimiento de cuál es el microorganismo que realmente causa la infección. La falta de sensibilización y conocimientos. Existen muchas personas, esto está relacionado más que todo con lo que es la cultura de cada país. Existe mucha población que, aunque tienen acceso a la información y tienen conocimiento de que no deben hacer uso indiscriminado de los antibióticos, deciden hacer caso omiso. ¿Okay? El incumplimiento de la legislación. Acá nos podemos ver involucrados incluso el mismo personal de salud, cuando facilitamos, bien sea amigos, compañeros, récipes para obtener antibióticos o incluso cuando los guardamos para compartirlos con familiares o amigos. Este estudio fue realizado en Perú durante los últimos 3 meses del año 2018, cuya población de estudio fueron niños de 1 a 5 años. Podemos ver que únicamente el 32% de estos niños que hicieron consumo de antibióticos lo hicieron bajo receta médica, mientras que el 68% estaban consumiendo antibióticos, los cuales eran de venta libre. A continuación, un video donde nos explica de qué forma el personal de salud podemos prevenir que esto siga ocurriendo. La resistencia a los antimicrobianos es la capacidad que desarrollan bacterias, parásitos, virus y hongos para resistir los efectos de los medicamentos diseñados para combatirlos. Es un proceso que ocurre de manera natural a través de mutaciones genéticas. Sin embargo, el fenómeno se está acelerando de forma alarmante debido al aumento del uso de antimicrobianos por prescripciones innecesarias, automedicación, interrupción temprana del tratamiento, su uso como aditivos para el engorde del ganado. Estos factores han convertido la resistencia a los antimicrobianos en un problema creciente para la salud pública mundial, dificultando el tratamiento de muchas enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, el VIH, la sepsis, diarreas y neumonías. Los trabajadores de la salud tenemos un rol preponderante a la hora de combatir este problema, promoviendo la prevención de enfermedades infecciosas, vacunación, higiene, prescribiendo estos fármacos responsablemente, monitoreando su uso por parte del paciente y concientizando a la población sobre el peligro de abusar de los mismos. Cada uno de nosotros tiene un rol en contener la resistencia a los antimicrobianos. Okay. Con la aparición del COVID-19, la población a nivel mundial se vio en la obligación de seguir las directrices que dio la Organización Mundial de la Salud para prevenir que este siguiese propagándose y ocasionando muertes. Sin embargo, está demostrado que la verdadera causa de millones de muertes en el futuro será la resistencia a los antimicrobianos. Y este fenómeno está pronosticado que comenzará a verse para el año 2050 si seguimos por este camino. Con ustedes comparto la siguiente frase. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Karl Popper.